Una lengua se enseña, se impone, se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se complejiza, se creatiza, se vulgariza, se transcribe, se modula, se interrumpe. se liberan. Lenguas en contexto. Lenguas en contexto. Voz con Facultad Humanidades. Licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en contexto. LELI. Hoy en Lenguas en Contexto, palabras viajeras, préstamos léxicos y semánticos en el mundo global. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy sábado 24 de mayo estás escuchando Lenguas en Contexto a través de Radio Unicach en Voz con Facultad de Humanidades. Yo soy Eduardo Hidalgo y me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de este espacio donde reflexionamos sobre la lengua desde distintas perspectivas. Hoy me acompañan dos estudiantes muy queridas mías de quinto semestre ahora de la licenciatura en Lenguas Internacionales. Tenemos a Dalila Flores. Hola maestro y hola a todos. Y a Daniela Guillén. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Bienvenida Dani. Mucho gusto, es un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarnos, profe. Y también agradezco, como siempre, al productor de este programa, a Mario Samayoa, y a ustedes, nuestra audiencia querida, por sintonizar. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que a nosotros nos gusta mucho cuando lo estamos viendo en clases. Quiero aclararles que las materias de lingüística se dan principalmente en primero y en segundo semestre de nuestra carrera. Es decir, que Daniela y Dalila están recordando cosas que vieron sí. O estarán recordando cosas que vieron ya en semestres anteriores. Vamos a hablar en la primera parte del programa en esto que hemos llamado palabras viajeras, préstamos léxicos y semánticos en el mundo global. Vamos a hablar sobre cómo se forman las palabras, cómo nacen y cómo viajan. Y en la segunda sección nos enfocaremos en por qué algunas lenguas son más abiertas a estos préstamos que otras y por qué tomamos también más préstamos de unas lenguas que de otras. 1. ¿Cómo nacen las palabras y cómo viajan? Pues iniciamos, ¿no? Con esto que llamamos en clases procesos de formación de palabras. Podríamos pensar que formar palabras puede ser un proceso muy fácil, tal vez lo sea, pero depende de necesidades comunicativas, por supuesto, ¿sí? En clases vemos que desde muy temprana edad aprendemos a formar palabras y a entender qué palabras se derivan de otras en un proceso que se llama precisamente derivación. Nosotros no lo aprendemos como tal, aprendemos que hay formantes de significados dentro de las palabras, algo que después en la escuela nos enseñan que se llaman morfemas. Sí. Podría decir que la derivación es el recurso principal en la formación de palabras. Por ejemplo, de la palabra feliz, nosotros entendemos que se puede formar la palabra infeliz, la palabra felicidad, la palabra felizmente, por ejemplo. Sí. ¿Qué otros procesos de formación de palabras recuerdan o tienen enlistados por ahí, Dalila y Daniela? Bueno, yo recuerdo mucho este tipo de formación que es la composición, que es básicamente combinar dos palabras o unirlas para formar una nueva palabra. Lo recuerdo mucho porque son palabras que pues no son comunes, ¿no? Como sacacorchos, por ejemplo, o bocacalle, ¿no? En el inglés tenemos toothbrush, por ejemplo, ¿no? Boyfriend. Ese es uno de los... boyfriend. Ese es uno de los que más recuerdo. Por este mismo proceso se dan palabras como software. Exacto, sí. Hardware. Ajá. Creo que es uno de los procesos más fáciles de identificar. Porque literalmente solo estás uniendo dos palabras. Sí. Sí, pueden ser dos sustantivos, pueden ser un verbo con un sustantivo, por ejemplo.
Ujú. Bueno, también tenemos uno de los más, vamos a decir, raros, que es la acuñación. Acuñar una palabra, que es prácticamente formar una palabra totalmente nueva, algo que no existía. Por ejemplo, la palabra Google, googlear, es que usualmente vienen a ser nombres, por ejemplo, de empresas o de marcas, epónimos, todas esas cosas. Bueno, en ese sentido podemos decir que sí existía, pero existía con otro uso y se le da un nuevo empieza a significado. usarse con un significado más genérico. Sí, también está la acronimia, que es para mí es una de las más fáciles, que es formar una palabra a partir de las iniciales de una frase o un título. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Para mí esa es una de las más sencillas de recordar. Ujú. OVNI. OVNI, exacto, OVNI, UNO, y este tipo de palabritas, ¿no? Que es el mismo, bueno, no el mismo, pero un caso parecido con lo de las siglas. No estoy muy segura, pero también no solo se está dando en palabras que se mantienen con mayúsculas, sino que también palabras que ya ni siquiera recordamos que son siglas. Por ejemplo, la palabra fax. Ajá. La última que a mí me gustaría mencionar es la de parasíntesis, que yo recuerdo que era combinar derivación y composición. Y, por ejemplo, 15 más años más ero, por ejemplo, quinceañero o quinceañera, ¿no? Por supuesto. Ajá. Es decir, que primero pasa por un proceso de unir dos palabras y después de eso se deriva hacia otra, Ajá. ¿sí? Sí. También tenemos los apócopes. Prácticamente es recortar una palabra, que esto es para economizar a la hora de hablar, prácticamente lo que hacen los hablantes, de fotografía a foto, televisión a tele. Sí, Son un proceso que se llama clipping. Clipping, En inglés. Y el inglés, precisamente, a diferencia del español, tiene una tendencia mucho mayor a hacer este tipo de recortes en palabras e incluso a usarlas también en términos más formales, a diferencia del español, que podemos dejar los recortes, como le estás llamando, a situaciones más coloquiales, ¿no? Sí, se me ocurren varias en inglés que son muy populares, como... Fan es una de ellas. Fan, para fanático, por ejemplo, es mucho más común decir fan que decir fanático. O el love you so much, por ejemplo, el L, Y, M, que son más, como usted decía, más informales, muchísimo más informales, que se usan, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok o en Instagram. Yo he visto muchos de estos casos, ¿no? Como por ejemplo este que le acabo de decir, no sé si Daniela recuerda algún otro ejemplo de estos. Que son thou, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que nos motiva a formar estas palabras? Quizá... Puedo pensar ahorita, por ejemplo, en el uso de la mensajería instantánea, en lo que más importa es comunicar con menos tiempo, entonces tendemos a usar inicialismos, sí, que es mucho más fácil para nosotros, y de esta manera con nuestros interlocutores estamos generando un código también que se vuelve una cuestión generacional, y eso está relacionado con algo que hemos hablado ya en estos programas. Sí. Justo eso es lo que yo también creo, que es eso, quizá para tener más tiempo, no sé, como para escribir en menos tiempo, vaya. Estaba pensando en el right now, que lo abrevian con RN, por ejemplo. Y como estos hay muchos casos que no puedo recordar ahora. Hay demasiados casos. Sí. Es muy curioso, iba a decir en la clase, en el programa anterior, y es algo que mencionamos en clases también, por supuesto, hablábamos sobre cómo en vez de decir me da risa, dicen LOL, o en vez de reírse, efectivamente dicen LOL, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema, nos estamos yendo ya a discurso generacional. Estamos digresivos. Sí. ¿Algún otro tipo de formación de palabras en el que puedan pensar? Bueno, sí, la mezcla, el blending, que es prácticamente tomar, por ejemplo, el principio de una palabra y el final de la otra y mezclarlos en una, como es lo que se mezclar una. O a mí me da mucho la impresión por el nombre, la de blending, con la esponjita esta de maquillaje, la beauty blender, Sí. que es unirlos, ¿cuál es la palabra que utilizas para maquillarte? Difuminar las palabras una con otra. Por ejemplo... No creo que difuminar sea
como para la mezclarlas. palabra aquí. Sí, como Entrelazarlas, mezclarlas, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí. Pero sí es una mezcla en la que se toma una parte de una palabra, el inicio y el final Sí, de sí. otra normalmente, para formar una tercera palabra, como por ejemplo brunch, Ujú, ¿no? De sí, breakfast y justo. lunch, smog, de smoke y fog, Ajá. motel, de motor o motorist y hotel. Entonces tenemos estas palabras que en muchos de los casos nos llegan a nosotros, hablantes de español, de la otra lengua, ya en uso, ya de una manera comprobada, que efectivamente es práctica, y nosotros simplemente las tomamos. Aquí ya estamos en dos tipos de procesos, Sí. ¿no? Uno primero que es el blending, Ujú. y después El préstamo. el préstamo, Ujú. sí, que es algo de lo que vamos a estar hablando hoy también. Ujú. Efectivamente, lo que nos queda ahorita es hablar de esto que en clases llamamos préstamos lingüísticos, que tiene que ver con préstamos léxicos y con préstamos semánticos. Ujú. Algo que hemos mencionado aquí nosotros en préstamos semánticos, por ejemplo, es cómo tomamos una palabra que ya existía en nuestra lengua y le damos otro giro de significado. Un ejemplo de esto sería ratón, por ejemplo, mouse, tablet, que es una palabra que tenemos. Decimos, hay mucha Sí. gente que dice tableta para referirse a las tablets, pero tablet ya no es solamente una tableta cualquiera, sino que tiene un significado ahora con un aparato electrónico, como sucede con ratón, por ejemplo, un aditamento que usamos con las computadoras. Sí. Estamos hablando de préstamos, en este caso préstamos semánticos. La palabra ya la tenemos, solo estamos dándole un significado diferente. Dentro de estos podrían estar los calcos en un sentido más amplio. De hecho, la palabra ovni parece ser un calco también, es decir, viene de UFO, del inglés, que son las siglas para objeto volador no identificado, y nosotros tomamos la traducción de objeto volador no identificado y tenemos la palabra ovni, ¿no? Aquí es algo que sucede con muchísima frecuencia. Quiero comentar que hay lenguas que son mucho más fáciles, a las que se les facilita más ciertos tipos de procesos, Okay. ciertos tipos de procesos. El inglés es mucho más productivo que el español en ese sentido. Ujú. Hay un proceso que no mencionamos, que es el de conversión, Ujú. Ajá. ¿sí? El que consiste en cambiar de categoría una palabra. Ah, es cierto. Ujú. Es conversión, ¿verdad? Sí. Sí, es conversión. Una palabra que originalmente es un sustantivo se usa como un verbo. En inglés es mucho más fácil porque no tiene una marca morfológica de verbo. En español, por ejemplo, sabemos que los verbos terminan en ar, ir. Ujú. Pero en inglés, una palabra como la que mencionaron ustedes, como Google, se vuelve un verbo, ¿sí? Entonces puede decir, oh, let me Google it, Sí. ¿no? I'm gonna Google it. I Googled it, ¿no? Se puede, adopta las formas de los verbos para pasado, para terceras personas, etcétera. Mientras que en español, si queremos cambiarla de sustantivo a verbo, tenemos que darle, por supuesto, esta terminación de verbo, ¿no? Sí. Googlear, por ejemplo, faxear, ¿sí? Mientras que en inglés es mucho más fácil. Sí. Un ejemplo de conversión, sí. por ejemplo, drink también se me ocurre. Ajá. Es algo que sucede mucho. Es un sustantivo y también es un verbo. Esta facilidad del inglés de usar una misma palabra en más de una categoría sería un problema para ustedes como estudiantes de lenguas. Yo creo que depende del conocimiento, del nivel de conocimiento que la persona tenga, ¿no? En nuestro caso, como estudiantes de lenguas, creo que somos un poquito más como conscientes y sabemos identificar estas palabras dependiendo del contexto que lo rodea. Exacto. Ajá, justo.
yo creo que el contexto nos ayuda muchísimo. Entonces, quizá no sería difícil si tienes esta conciencia, ¿no? Si estás preparado y si sabes lo que estás leyendo. Pero parte de Para su mí. aprendizaje también, Lila, estaría en el hecho de saber que aun cuando no lo hayan oído, ustedes también puedan generar otro uso para una palabra que corresponde a una categoría, ¿verdad? Sí, pues sí, creo que sí. En mi caso, no sé qué piensa Daniela de esto. Yo creo que hablando de estudiantes de lenguas de una manera más general, en el proceso de aprendizaje, cuando apenas eres principiante y estás aprendiendo, esto sí puede ser una gran dificultad para los aprendices, Sí. porque tienen que aprender a diferenciar en qué contextos puedo usarlos. E incluso creo que puede pasar algo como generalización, que aprendí que puedo usar drink como verbo y como sustantivo, y ahora quiero utilizar otra palabra y también quiero adaptarla a que funcione de las dos formas, cuando no es así, porque estoy generalizando. Entonces creo que es un proceso de aprendizaje que sí se puede dificultar bastante. Sí, cuando eres principiante, podríamos decirlo, Ujú. ¿no? Ujú. Pienso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un préstamo del español al inglés, como la palabra taco. Ujú. Si taco, la palabra taco puede funcionar como verbo en inglés, decir, por ejemplo, that you're tacoing something, indicarían que están usando algo como si fuera un taco. Creo que puede ser confuso, ¿no? Depende, digo, quiero Sí. pensar que lo vamos a usar en un contexto y que el contexto dicta de alguna manera el cómo estamos usando, Sí. cómo estamos usando algo. La razón por la que pedí a Daniela y a Lila que estuvieran conmigo es precisamente porque ellas tienen como lenguas adicionales en su formación, en su carrera, el japonés Ujú. y Francés. el francés, ¿sí? ¿Pueden pensar en algunas palabras que el francés y el japonés nos hayan dado prestadas al español? Bueno, yo puedo pensar en muchas, la verdad, especialmente porque ahorita siento que el interés en estas culturas asiáticas ha incrementado muchísimo debido a la exposición que tenemos con las redes sociales, TikTok, Instagram, como dije hace rato, ¿no? Pero sí siento, por ejemplo, que estas palabras o estos préstamos lingüísticos se dan en determinadas áreas. A lo mejor es algo que es mío, que yo noto, no sé si hayan préstamos en otras áreas. Pero, por ejemplo, en cuanto a comida, tenemos sushi, tatami, tofu, que no hay como equivalencias en nuestro idioma, entonces se producen tal cual, ¿no? Tenemos también, en el caso de las artes marciales, como karate, judo, samurái o ninja, y otras cuestiones como bonsai, que creo que bonsai no es algo que se haya añadido a nuestra lengua recientemente. Creo que es algo que se usa desde, no sé con exactitud desde hace cuánto, pero sí sé que ya tiene un tiempo en nuestra lengua. También origami, por ejemplo, manga, otaku y estas cuestiones que el japonés nos han prestado y que ya forman parte de nuestra cultura, por así decirlo. Pero no solamente en el sentido del préstamo léxico, si se dan cuenta que es una cuestión también de préstamo semántico. No, y cultural. Sí, es decir, cultural. porque el momento de aprender bonsai, por ejemplo, implica todo este proceso, Sí. ¿no? Aprender la palabra yoga implica usarla, sushi, aunque nuestro sushi sea diferente del sushi japonés, en el sentido tradicional, tenemos que comerlo con palillos, etcétera, ¿no? Bueno, no tenemos, pero ahí se ve mejor, Otra quiero que pensar. me parece interesante es la de tsunami, que yo no sabía que era un préstamo del japonés, lo descubrí hace poco leyendo. Y para mí era parte del español y no sabía que se había infiltrado esa palabra japonesa a nuestro idioma, pues. Entonces sí son cuestiones bien interesantes y como usted estaba diciendo, se reproducen tal cual, ¿no? Vienen... O sea, no podemos fonológicamente expresarlas o reproducirlas como lo hace un japonés, ¿no? Pero estas palabras vienen cargadas de este contexto cultural y de estos rasgos, ¿no? Como usted decía, el judo se practica quizá como lo practican allá, con algunas variantes, como el caso del sushi, ¿no? Que ya tenemos sushis de, no sé, de takis de camarones o empanizados, no sé. Pero sí me parece muy interesante.
Bueno, por mi parte, en el francés igual yo me di cuenta que hay muchas palabras que tú no te pones a pensar que son préstamos, pero que sí lo son, y es impresionante. Por ejemplo, el color beige. Yo ni siquiera sabía que era un préstamo del francés, pero sí lo es. La palabra boutique, cliché incluso. Chofer. Menú es un préstamo del francés. Élite. Hay demasiados préstamos que, así como dijo Lila, yo nunca me había puesto a pensar que no eran del español, que no eran míos, sino que están adaptados. Demasiados para enlistarlos, por demasiados supuesto. para enlistarlos. Cabaret, chalet, un montón. Y no solamente hacia el español, el inglés tiene muchas palabras del francés. ¿sí? Y a nosotros muchas de ellas nos llegan por medio de otras lenguas, como el inglés, por ejemplo. Es como una cadenita de préstamos. Sí, más tarde estaremos hablando de este tipo de cadenitas. Quiero aprovechar este espacio para saludar a algunas personas muy queridas que nos están escuchando: a Diana García Hidalgo, a Ángel Olán, a Alejandra Martínez, a la maestra Ana María. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Bistec, me quedé pensando ahorita en bistec, que es una palabra que nos suena de español, nos da ciertos problemas todavía, ya habíamos comentado de esto, y no sabemos si decir bisteques o bisteces, pero es una palabra que ya está en el español, y curiosamente, de que si alguien que viene de un ambiente angloparlante quiere usarla en español, tiene que decir bistec, no va a usarla como en inglés, ¿no? Sí. Y podría ser también que el bistec no sea necesariamente de carne de res, que no tenga beef. Yo creo que el bistec puede ser de lo que sea. Ya hay un cambio de puede ser en el sentido de cómo lo vea el usuario. Bistec puede verlo solamente como un trozo de carne. Es un trozo de carne, ¿no? Tú bien. Me estás comentando esta cuestión de la palabra chef, que es muy interesante también. Es un préstamo del francés, la palabra chef. Se refiere más que nada como a la persona que está encargada de la cocina, y aquí ya lo adaptamos a la carrera, a cualquier persona. Es un chef. No exactamente a la persona encargada, sino que es un chef. Cocina es chef. Me hace pensar en la palabra shampoo también. Shampoo. O champú, como lo digan, pero es algo que pasa del hindi, creo, al inglés. Y que a nosotros nos llega por parte del inglés, que no se refiere en sí al producto, sino a la práctica de lavado de cabello, ¿no? Pero nosotros no lo pensamos de esa manera. Por supuesto que en inglés shampoo también es un verbo, y en español decimos como champucear. Enjabonar, quizás. No. Lavar el cabello. Lavar el cabello con shampoo. Lavar el cabello con shampoo. Pero se puede decir champucear. Champucear. Sí, no me he champuceado el cabello. No. Sí me lo lavo, pero no me champuceo. Bueno, vamos a concluir esta primera sección de esta emisión titulada Palabras Viajeras. Soy Eduardo Hidalgo y estás escuchando Lenguas en Contexto aquí en Radio Unicach. Volvemos después de una breve pausa. No se me vayan, por favor. Lenguas en Contexto. Regresamos. ¿Sabías que la palabra karaoke es de origen japonés? Tiene dos composiciones. La primera es kara, que significa vacío, y la segunda es oke, que es la forma corta de la palabra orquestra, que significa orquesta. Entonces, karaoke significa literalmente orquesta vacía y se refiere a la música instrumental sin voz. A su vez, orquestra es un préstamo lingüístico del inglés orchestra, que fue adoptado y adaptado cuando la música occidental llegó a Japón. Entonces, en la palabra karaoke pasa algo muy interesante. Oke viene de orquestra, que viene de orchestra, que a su vez viene del griego antiguo, orquestra, que era el espacio frente al escenario en los teatros griegos donde bailaban los coros. Así que karaoke incluye una palabra que ha viajado desde el griego al inglés, al japonés y al resto del mundo. Lenguas en Contexto. Licenciatura en Lenguas Internacionales de la Universidad de Ciencias y Artes. La licenciatura en Lenguas Internacionales te permite desarrollar competencias en inglés y otra lengua extranjera adicional, comprender el funcionamiento de las lenguas y aprender a enseñarlas de manera presencial y en ambientes virtuales.
También adquirirás conocimientos esenciales en traducción e interpretación y una formación sólida en el uso del español como lengua materna y de estudio. Lenguas internacionales. Una carrera para quienes ven el lenguaje como una herramienta de conocimiento, comunicación y transformación social. Lenguas en contexto. Continuamos. Estamos de vuelta en Lenguas en Contexto por Radio Unicach en Voz con Facultad de Humanidades. Hoy nos acompañan Dalila Flores y Daniela Guillén, estudiantes de la licenciatura en Lenguas Internacionales, con quienes estamos hablando de este tema de la formación de palabras y los préstamos léxicos en ciertas lenguas. En este segundo bloque hablaremos sobre las culturas más receptivas a los préstamos, de qué lenguas suelen tomarlos y qué implica este fenómeno para el desarrollo y adaptación de las lenguas. Gracias por seguir con nosotros. 2. ¿Por qué algunas lenguas prestan más? Entonces, ya comenté antes que ustedes están estudiando japonés y francés, y sí es una coincidencia, esto sí es algo que yo no había pensado, pero la actitud de estas dos culturas hacia los préstamos, principalmente hacia los préstamos del inglés, son muy diferentes, ¿verdad? Sí, completamente opuestas. Bien, ¿quieren comentar algo al respecto? Bueno, por mi parte, que mi lengua adicional es el francés, sí te puedo decir que el francés es muy orgulloso con su idioma, vamos a decirlo así. Como toda la cultura francesa tenemos ese cliché de que son muy orgullosos. Lo mismo pasa con su lengua, con su idioma, lo protegen mucho. Esto principalmente pasa porque el francés era una lengua de prestigio en cierto tiempo de la historia. Y se les quedó como síndrome de prestigio lingüístico, que mi lengua significa algo importante, e incluso por la colonización tan grande que tuvieron, el francés se hablaba en muchas partes del mundo, y es por eso que también quieren seguir protegiendo su lengua, y también es ese sentido de pertenencia con su idioma, de cultura. Son muy protectores con la lengua. Bueno, perdón, ¿esto quiere decir que no es muy fácil encontrar préstamos léxicos en el francés? Yo creo que con las nuevas generaciones es muchísimo más fácil que lo era con anterioridad, porque como nosotros ya utilizamos o los franceses jóvenes, generaciones jóvenes, ya utilizan muchísimo más estos préstamos, por ejemplo, los anglicismos, e incluso los adaptan a sus estructuras gramaticales, pero antes sí era muy difícil, bajo mi perspectiva, porque incluso encontré que hay una ley que se llama la ley de Toubon, que literalmente prohíbe a las empresas o instituciones o una institución formal utilizar préstamos lingüísticos en sus documentos. No independientemente de qué lengua sea. Independientemente. Bueno, en cuanto al japonés, es muchísimo más abierto a recibir préstamos lingüísticos que el francés. Además de préstamos del inglés, que como es bien sabido, el inglés es un fenómeno global. Hay otras fuentes lingüísticas que han contribuido a expandir el vocabulario japonés. Tenemos principalmente 3 grupos de vocabulario japonés. El primero es el wago, que son palabras del japonés antiguo, que ese no vamos a discutir sobre ese. El segundo es el kango, que son las palabras que derivan del chino y se escriben con kanji. Y el tercero es el gairaigo, que son las palabras extranjeras que son un poco más recientes y que se escriben en katakana, porque el japonés tiene este silabario para palabras extranjeras, para escribirlas. Pues muchas palabras de kango, que son las que derivan del chino, llevan insertadas en el japonés desde hace muchísimo tiempo y son en general consideradas japonesas. Yo tenía este pensamiento de que no podía distinguirlos. Aún hoy no puedo distinguirlas, ¿no? No puedo decir, esto es del chino y esto es del japonés. Las confundo. Y bueno, algunos préstamos que el chino le hace al japonés son bunka, que es cultura, que en chino es wenwa, shakai, que es sociedad, y en chino es shewi, isha, que es médico, y en chino es jishen. Estos préstamos son los que
son los primeros préstamos que el japonés tomó de otra cultura. Bueno, y para el siglo más o menos XVI, cuando Europa empezó a visitar Japón y tuvo contacto con esta cultura, es cuando empieza a expandir más su vocabulario, y es cuando vamos a entrar en el tema de los gairaigo, que, bueno, un ejemplo rapidito es que del portugués el japonés toma, por ejemplo, pan y tabaco. Después, posterior a esto, ¿Y cómo suena pan y tabaco? Pan y tabaco. Cambia un poquito la estructura fonológica. Sí, quiero comentar algo aquí en una intervención que espero que sea rápida. Que las lenguas tienen su propio inventario fonológico, ya dijimos, y su propia combinatoria, ¿no? Sí. Es decir, cómo forman sus sílabas, cómo se unen unos sonidos con otros, consonantes con vocales. Y el japonés es bastante simple en ese sentido, en términos generales. Es como una agrupación de consonante vocal normalmente. Entonces, tienen muchos problemas con palabras del inglés, que tiene el inglés agrupaciones de consonantes muy grandes con respecto a lo que sucede en el español incluso, ¿sí? Entonces, esto es algo que hace difícil, que dificulta la producción de palabras de origen inglés hacia el japonés. Y cómo resuelven este problema es algo que me gustaría que nos hablaras. Bueno, el japonés, como usted dijo, tiene sus propias reglas fonéticas, ¿no? Entonces hay palabras que omiten o que no dicen, o que simplemente no tienen, o sílabas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la palabra knife, cuchillo, un japonés va a decir knaifu, porque no tiene esa producción en su léxico. Otro ejemplo que tengo es shatsu, en lugar de decir shirt, que es camisa, ¿no? Entonces, siempre va a haber una formación, o bueno, estas palabras que son garaigo van a sufrir un proceso de transformación fonológico, porque los japoneses no tienen estos sonidos en su vocabulario. Siempre, para los extranjerismos, la mayoría de las veces va a haber este cambio fonético. Sí, los sonidos, en el caso, por ejemplo, de el sonido de la L, ¿no? En vez de una L, el recurso es una R, es decir, mi nombre Lalo es como Daro. Por ejemplo, mi nombre, Dalila, cuando estábamos en una clase, la sensei nos explicó, es que no es Dalila, es Darira. Darira. Furoresu. Daniera. Dalila Flores, Darira Furoresu. Furoresu. Sí, ahí vemos, por ejemplo, que en este que nosotros llamamos en clases un consonant cluster, este cluster mínimo de FL de flores se separa en japonés, ¿no? Furo, y no hay L, sería una R, furoresu. Y siempre van escritos en katakana. Las vocales finales son más abiertas también, ¿no? Sí. Furoresu. Sí. ¿Qué más? Bueno, me quedé en lo de Holanda. Del holandés también toman muchos préstamos. Estoy mencionando los más importantes, que yo considero más importantes. Hubo un tiempo de aislamiento comercial en Japón, y uno de los lugares que tenía acceso era Holanda. Entonces, durante el periodo Edo, Holanda influyó mucho en el vocabulario de Japón. Tenemos, por ejemplo, kompasu, que es compás, metoru, que es metro o meter en holandés, garasu, que es glass, vidrio, y por ejemplo Oranda, que es Países Bajos. Y bueno, otra cuestión que me parece interesante es que del alemán también toman palabras, especialmente en el ámbito de medicina, porque para estudiar medicina los japoneses tenían que aprender alemán. Entonces influyó mucho esta lengua. Por ejemplo, tenemos arerugi, que es alergia. Y pues como usted decía, el inglés es
bueno, como yo decía, más bien, el inglés es el mayor proveedor de préstamos en estos tiempos o en el último siglo, en los últimos años. Entonces, especialmente en la tecnología o en estas cuestiones de cultura, ¿no? Tenemos Terebi, que es televisión, Computa, que es computadora, Sumaho, que es teléfono, y bueno, tenemos muchísimos otros. Ajá. Sumaho, que es smartphone. Sumaho. Ajá. Sumaho. Sumaru yo diría Sumaru tu fono. Tenemos Bedo, que es bed. Ajá. Hay muchísimas. Y creo que cuando ¿Podrías mencionar algunas del español? ¿En qué nivel estás en japonés? No tengo nivel. No, la verdad es que no. ¿O en qué semestre? Estoy en tercer semestre de japonés. Es decir, ha estado llevando japonés por un año y medio. Un año y medio, Ajá. Sí. Sí. Se espera que ya hay un conocimiento de la estructura de esta lengua. Ajá, pues no me cuesta reconocer los préstamos o los garaigo. No me cuesta para nada reconocerlos. Solo que no sé identificar si son del holandés, por ejemplo, o del alemán o del inglés. Pero sé que son préstamos. Algo que hemos leído, por ejemplo, y pienso que no es una cuestión fácil, porque hay una facilidad en la cultura japonesa para transformar una palabra de origen extranjero, de otra lengua, a algo que suena a japonés, o por lo menos que para aquellos que no sabemos japonés nos suena a japonés. ¿Sí? Y supongo que es en todas las lenguas, aunque ahora estamos viendo que las juventudes de esta época, en cuanto a los préstamos del inglés, tratan de acercarse más a la pronunciación original. Pero en el sentido de cómo se adapta y se hace sonar como la lengua de llegada, el japonés sería para mí el rey de todos los a mí también me gusta mucho este fenómeno. Otro que estaba pensando es idol, que no dicen idol, obviamente, dicen idoru. Ajá. Rock, roku. Ajá, y así, ¿no? Es una lista larga de préstamos que es fácil identificarlos, para mí al menos, y que siempre van a pasar por este proceso de adaptación a los sonidos fonémicos propios del japonés. Hace rato mencionaste las necesidades tecnológicas y sociales, que son una de las causas por las que el usuario de la lengua, el hablante, se vea compelido a usar, a nombrar cosas, ¿no? Sí. En la cuestión tecnológica creo que es la más grande de todas. Sí, la predominante. Necesitamos nombrar estas cuestiones, y por supuesto hay otras cuestiones de tendencias más sociales, más de edades, marcadores etarios, por ejemplo, para las juventudes. ¿Sí? ¿Dani? A mí algo que quiero comentar es algo que el japonés me parece una lengua muy fácil de reconocer. Bastante esto que usted dijo con los sonidos, y creo que es por eso que les cuesta mucho adaptarlos. Me parece que una semana nosotros estábamos en nuestra clase de inglés y en el libro venía una palabra que yo dije, yo no conozco casi nada de japonés, casi lo poco que escucho a Dalila, y era miro. Y yo inmediatamente como que algo en mi cerebro dijo, esto es japonés, esto me suena a japonés. E incluso yo no llevo la lengua y supe como esto se tiene que pronunciar así. Entonces es como bastante curioso para mí esto de que sea tan marcado en sus sonidos, porque algo en mi cabeza dijo, es miro, no es miro, es miro. Y le pregunté a Lila y me dijo que sí, que estaba bastante acercado. Entonces sí, es como que algo que se me quedó en mi cabeza del japonés, que es bastante fácil de reconocer. Y podemos estar de acuerdo, por supuesto, en esto que comentamos de la apertura cultural que hay en estas dos lenguas con respecto a los préstamos. Estamos hablando de palabras viajeras en ese sentido precisamente, ¿sí? Cómo una palabra va de una lengua a otra e incluso a otra y a otra, y cuando llega a nosotros, por ejemplo, hablantes de español en México, simplemente la empezamos a usar, hacemos las adecuaciones necesarias
dependiendo de nuestra fonema, nuestra fonología, y suena a algo, se usa de una manera tan natural, ¿no?, que incluso se puede transformar. Pienso, por ejemplo, en lo que dice la señora del lavado de ropa, de la lavandería. Dice su sábana es king size. Vean, king size, porque le suena que king size es plural. Entonces, como es una sola sábana, un solo juego, es king size, sí, ¿no? Que si lo veo desde el inglés me da una idea como de ojo de rey. Sí, exactamente. ¿Algo más que quieran comentar por aquí? No, por mi parte es todo. Los boneles, por ejemplo. Sí, bastante. Yo creo que es bastante curioso cómo hay palabras que queremos adaptar o que se adaptan a nuestra lengua, de inglés a español hablando. Y es muy fácil diferenciarlos cuando se adaptan de manera correcta, entre comillas, o no. Por ejemplo, hay muchas personas mayores que no pronuncian de manera correcta Netflix. Ay, sí. O sí, Starbucks. Y entre más correctamente lo pronuncias, es que te sientes como mejor, como que tienes mayor nivel de lengua. Sí, pero algo que a mí me pasa que es muy curioso, que es que aunque esté hablando en inglés, me cuesta hacer esas adaptaciones porque ya las tengo tan incrustadas, los préstamos en su forma de español, que ya siento raro cambiarlos al inglés, como marcas que tenemos en inglés y en español y que prestamos del inglés. Yo estoy hablando en inglés y tengo la necesidad de decirlos en su forma que yo conozco en español. Entonces no sé. Es un proceso natural, Daniela, sí, y tienen que pensar en qué lengua están usando. Si está en español, tenemos que pensar en que lo estoy diciendo a alguien específico y que esa persona conoce la palabra de una manera también. Vean, yo que he dado clases de inglés por mucho tiempo, estoy encontrando dificultad en decir podcasts. Y cuando estoy hablando en español, me cuesta mucho decir podcasts y digo podcasts. Estaba poniendo un ejemplo con lo de King Sai, y yo soy una persona que dice podcast, ¿no? Porque estoy en el contexto de español. Es curioso cómo sucede. ¿Qué ejemplos tenemos de tecnología que sean tan comunes y que se acerquen de alguna manera a la pronunciación original? Por ejemplo, tenemos lo de marketing. Que usualmente yo he escuchado a otras personas que no tienen nada que ver con, no sé, con lenguas, usando la marketing, pero no dicen como marketing, dicen marketing, no, tal cual. Quizá porque es más fácil decir marketing que mercadotecnia, ¿no? Wi-Fi también. Yo creo que eso se acerca pues mucho no a la pronunciación. Es un préstamo directo, me parece. Sí, es un préstamo directo. Yo creo que Internet. de tecnologías puedes encontrar un montón, porque creo que son los préstamos más comunes hoy en día. Algo que tenga que ver con tecnología y medios de comunicación, streaming, todo eso. Drone. La mayoría de ellos del inglés. Del inglés, exacto. Ajá. Pero podríamos pensar en uno de estos préstamos que no traen consigo todos sus rasgos de significado. Quiero pensar ahorita, por ejemplo, en chat y chatear, que si nosotros pensamos en el significado de chatear en español, solamente es platicar. Sí, pero platicar en línea, ¿no? En línea, ¿sí? ¿Dicen chatear para cuando están usando WhatsApp? No soy consciente de eso, pero me parece que sí. Yo uso chat. Es que nuestro chat, no sé. Exacto. Saturaste del chat o cosas así. Pero no sé si uso chatear. Pero usan chat, por ejemplo, en inglés cuando quieren decir platicar en persona. We're chatting, like we're chatting here now. Sí. No estoy segura. Es curioso cómo podría influir tal vez esto de cómo uso en español una palabra que yo sé que viene del inglés, por ejemplo, pero cuando lo quiero usar en el contexto de inglés, no la uso en el sentido en el que se usa en esta otra lengua. Habría que hacer una investigación al respecto. Estamos hablando de temas de investigación todo el tiempo. ¿Qué más tenemos en la cultura pop?
spoiler, streaming, podcast. Fandom. Ajá. Cosplay. Que es como disfrazarse. Ahora estoy pensando en una palabra, en la palabra folclore. ¿Folclore? Sí, la palabra folclore que usamos en español. ¿Conocen la palabra folclore? Ujú. Sí, la conozco. Okay. De folk y lore. Ah, sí. ¿Sí? Ajá. Wow. Yo no sé. ¿No? Es curioso No. porque Y suena muy mexicana. es curioso porque si pensamos, por ejemplo, en esta marca de vehículo, la Volkswagen, ¿sí? Sí. Tiene la palabra Volks al inicio, que es el pueblo, la Sí, gente, personal. ¿sí? Las personas. ¿Y qué pasa del alemán al inglés? Vean cómo esta V, que suena como una F, pasa al inglés como una F, Ujú, es decir, sí. gráficamente. Y cómo pasa al español en folclore, que se escribe con C o se escribe con K, ¿sí? Y la palabra lore, que tiene que ver con todo este conjunto de la herencia cultural, de las creencias y todo esto, ¿sí? Y la tomamos como una palabra de español, ¿no? Sí. Folclore. Incluso Dalila lo acaba de decir y yo lo pensé. Suena bastante mexicana. Suena folclórica, decimos. Suena Incluso. folclórica. Y además, si pensamos en lo folclórico, hasta le podemos dar una connotación negativa, en el sentido de es que es pueblo, yo soy de la alta, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? O sea, está folclórico, dicen, ¿no? Sí. ¿Vean? Estamos usando una palabra que nos llega por préstamo, curiosamente. Sí, que antes pasa, por supuesto, por otro proceso de formación, ¿verdad? Sí. Estamos uniendo dos para formar una tercera palabra y después nos llega y sufre su adaptación fonológica ahí y ya estamos usándola. Sí. Esta palabra... Y precisamente la recordé porque en una conversación con compañeras suyas de la carrera, alguien decía que el personaje no tenía lore. No sé si les suena a ustedes esta palabra, tener lore, de lore. Y a lo que se referían era que no le habían creado un antecedente, no tenía historia. Este personaje no se sabía de cuál era su familia, cuáles eran sus creencias, qué tendencias tenía, etcétera. Sí, ese es como un personaje vacío porque no tiene lore, ¿no? Sí. Sí. Es curioso, y esto está ya dentro del discurso y es un préstamo que nos llega del inglés, ¿no? Sí, algo con que... su pronunciación en español, como se escribe, porque hay una tendencia también a hacia allá. Sí, algo que yo quería mencionar así rápido es que yo creo que esto es una marca distintiva en personas un poco más jóvenes, quizá, creo. El otro día estaba con una primita, tiene que 12 años, y le llegó un paquete, pero la dirección era de mi casa, entonces, mira, te llegó esto. Y ella me dice, sí, ¿quieres que te haga un unboxing? Puedo mostrarte. Y tiene 12 años. Uh-huh. Y fue ropa lo que pidió. Mira, y empezó como a armarlas, ¿no? Este outfit es para este día y este outfit es para este otro día. Y cosas así. Estamos hablando y de repente, es que me dio un cringe. Entonces, todas estas películas. El otro día también, no recuerdo qué película. ¿Y qué dicen los abuelitos? ¿Y dónde te dio ese cringe, hijita? En la espalda. Utilizó la palabra, creo que live action o remake, no sé, pero me sorprende las facilidad. La facilidad. ¿Qué tan acertada es en su pronunciación? Porque ella no lleva inglés. Ella no lleva inglés. Bueno, no sé decir qué tan acertada sea, o no podríamos decir que tan acertada, pero lo que quiere comentar quizá aquí es que se acerca a la pronunciación de la lengua original. Ajá. Digo, no lo pronuncia perfecto, ni yo lo pronuncio perfecto, pero en comparación con otras personas de su edad, creo que lo pronuncia bastante bien, ¿no? Por supuesto, Ajá. y esto nos lleva a este proyecto que tenemos con segundo semestre ahorita, en el de comprobar cómo las nuevas generaciones están cambiando de alguna manera esta parte de la fonotáctica del español, es decir, la combinatoria natural o tradicional de los sonidos del español, cómo las sílabas del español de alguna manera ya están
siendo transformadas, porque hay cosas que estas generaciones, por exposición a esta otra lengua, ya pueden producir. Sí, ¿no? sí. Es esto precisamente, y tal vez sea este sector el que haya que investigar. Yo recuerdo mucho un ejemplo que usted nos comentó, exactamente de esto de cómo se está adaptando la fonología del español a parecérsela al inglés, con la combinación ES, palabras como spray. Y todas estas combinaciones que ya estamos adaptando. De las agrupaciones consonantes de inicio, sí, que las que inician con S, por ejemplo, como scanner, etcétera. Que para nuestra generación ya es, entre comillas, más fácil. Sí. Porque están más expuestos a este tipo de combinatorias. ¿Sí notan que su entorno usa más anglicismos? Sí, sí. Demasiados. Es como lo que estábamos comentando ahorita. La primita de Dalila tiene 11 años y ya está usando muchísimos anglicismos exactamente por esta exposición. Mi sobrina también tiene 10 años y utiliza bastantes. Nosotras. Es como algo que ya se integró a nuestra... Está en la cultura popular, ¿no? Sí, exacto. Bastantes. ¿Y creen que empobrece o enriquece el idioma? Yo creo que ambas cosas, porque dependiendo de cómo se usen, ¿no? Por un lado, creo que enriquece el español al permitirnos como nombrar realidades nuevas o matices que antes no existían, especialmente en campos donde el español pues no tenía como términos precisos. Pero creo también que estos anglicismos, si se usan como en exceso o sin necesidad, no sé, pueden como reemplazar ciertas palabras y puede haber una pérdida en nuestro idioma. Entonces... Pero las lenguas tienen esta cuestión en su historial, ¿sí? Que hay palabras que dejaron de usarse para dar cabida a otras que pueden ser más precisas o más fáciles de decir, porque tenemos que ser prácticos, tenemos que entender que la lengua es económica, ¿sí? Que lo que busca el hablante va a ser siempre una economía, ¿sí? Economía de sonidos, economía de sílabas, economía de palabras incluso. Sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en el caso de las personas que no saben o no dominan el inglés, ¿no? Ajá. Bueno, para mí no creo que se pueda... Así como tú dices, creo que sí depende de cómo se mire o desde qué lado lo quieras ver. Pero hay que tomar en cuenta que las lenguas siempre están en constante cambio. En contacto también. Y también en contacto. Entonces yo creo que es algo que se puede como que balancear, empobrecer o enriquecer. No, sí. No tengo una opinión. Y es inevitable también. Exacto. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro episodio y pues tenemos estas reflexiones finales, que las palabras viajan, así como viajan las personas, pero a diferencia de las personas tienen una probabilidad mucho más grande de quedarse y de cambiar también y de parecer naturales en la lengua de llegada. Cada idioma tiene también su historia compartida. Los préstamos, quiero pensar, no son una amenaza. Por lo menos nosotros como hablantes de español en México no los vemos como una amenaza, son una muestra de vitalidad y de contacto y son una muestra también de qué tan actualizados estamos en el sentido cultural, en el sentido de uso de aquello que estamos nombrando. ¿Algo que quieran agregar ustedes? Bueno, yo solo quiero decir que disfruté mucho estar aquí. Le agradezco mucho por tomarnos en cuenta. Creo que es un tema bastante bonito y pues espero que lo que hayamos dicho Daniela y yo sea de mucho provecho y de utilidad para la audiencia. Dani. Yo también estoy muy agradecida de estar aquí. Esos temas a mí me interesan mucho personalmente. La lingüística es algo que me apasiona mucho y me encanta. Y me encanta hablarlo, entonces estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Y por alguna razón las veo con mucha frecuencia en mi salón de lingüística. Sí, bueno, pues agradezco sinceramente su presencia, chicas Dalila Flores, Daniela Guillén. Gracias por compartir sus ideas, por prepararse en ese sentido. Yo siempre ando buscando cómplices, por compartir sus conocimientos, por acompañarnos en esta emisión. Gracias a todos también en nuestra audiencia. Gracias a nuestro productor Mario Samayoa. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lenguas en Contexto. Será el sábado 14 de junio. La siguiente,
aquí en Radio Unicach en Voz con Facultad de Humanidades. Lenguas en contexto. Comprender las lenguas es comprender el mundo. Acompáñanos en un espacio dedicado a la reflexión, el análisis y la conversación sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y sobre el papel clave que juega la lingüística en la formación de docentes, traductores e intérpretes en el siglo XXI. Esto es lo que hacemos en la licenciatura en Lenguas Internacionales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Una lengua se enseña. Se disfruta, se interpreta, se organiza, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se completiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, se libera. Lenguas en contexto. Lenguas en contexto. Voz con Facultad Humanidades. Licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en contexto. LELI.